decía un antiguo político, que llega un momento en que ya no hay que buscar culpables, hay que encontrar responsables. Entonces, Jaime, creo que el público podrá darse cuenta hoy pues, de que no toda la clase política está perdida, porque también hay una campaña contra la clase política de los que tienen el poder económico, los que tienen los medios de información, porque más la critican, más la ridiculizan, pues más fácilmente pasan sobre ella. ¿Qué podemos hacer para revalorar a la clase política? Que no parezca discurso. Bueno, hoy sí la sociedad, hoy el saldo de la sociedad frente a todo el poder institucional, todo lo que tiene que ver con gobiernos, con partidos políticos, con gobiernos municipales, está francamente en decadencia. Hoy hay un divorcio real entre la sociedad civil, clase empresarial, ciudadanía en general y todo el sector público. Evidentemente tendremos que trabajar para retomar la conducción del Estado mexicano. Yo creo que hoy hay una ambigüedad en quién es el hilo conductor del Estado mexicano. Hoy todos los intereses económicos, macroeconómicos, mundiales y los intereses empresariales evidentemente están en disputa con el Estado mexicano. Y no es el modelo político, porque antes era el señor presidente. Claro. El presidente Ruiz Cortines, el presidente Cárdenas, el presidente López Mateos, él era el gran responsable y todo estaba jerarquizado. En la transición democrática, tú dijiste, se perdió el hilo, estoy siguiendo tu pensamiento, se perdió el hilo conductor porque no logramos reorganizar el poder público. ¿Quién es responsable frente a la sociedad? ¿Cuáles son las funciones del legislativo? ¿Cuáles son los legislativos? Estados y municipios, de lo que quieren ustedes hablar también. Llámale reforma del Estado o no, tú llamas reconceptualización, hay que volver a modelar el poder público. Y principios muy básicos de un nuevo acuerdo, ¿no? Principios muy básicos de un nuevo acuerdo. ¿Cómo cuáles? Pues el tema económico en la parte tributaria yo creo que es un inicio, digamos, que repito, ya está diagnosticado, ya tenemos claro cuáles son los huecos, cuáles son los regímenes especiales en los que hay gente que no está pagando. Hay que evidenciarlo, hay que utilizar las cámaras, hay que hacer lo que sea cada vez más público y hay que plantear las propuestas. Nosotros planteamos propuestas. 4 propuestas. Primero que nada, acabar con los regímenes especiales. Todos los huequitos que tiene los de arriba y los de abajo. El impuesto sobre la renta, vamos empezando por los que no han pagado en los últimos 30 años, ¿no? Digamos, en esta lógica de proporción. Pero es una pregunta maliciosa, claro. Porque dicen los otros, regímenes especiales también los bajos, es no pagar IVA en medicinas, elementos, porque no hay salario, si no los proteges con eso, pues ya lo estás matando. Y si no tienes un modelo competitivo que te permita que los consumidores más o menos tengan buenos precios para el consumo. Otra idea, primera. Yo creo que esa es la primera. Segunda, el tema del gasto. Digamos, son los mismos principios de la discusión que hemos tenido aquí para hacerlo una suerte de síntesis. El tema del gasto tiene que ser efectivo. Tenemos que darle a la Cámara, al poder legislativo, mucho mayor participación en la supervisión y la efectividad del gasto. El gasto tiene que ser eficiente. Tenemos que hacer ahora lo mismo, pero mejor y con menos recursos. Y eso significa un rediseño institucional. Pero si la Cámara no se vigila a sí misma, bueno, pues hay que entonces, no tenemos que empezar, por controlar nosotros, los gastos de la Cámara. Por supuesto, por nosotros y el Senado para poder ampliar esas facultades en una nueva interrelación con el Ejecutivo. Y eso trasladar no solamente en el tema del Ejecutivo Federal, sino hay que llevarlo al monto de los estados también, ¿no? A mí me llamaría ¿Qué otras propuestas me gustaría? A mí me gustó el concepto que decía Armando de cada vez ser más público las cosas. ¿Para qué serviría ser público, valga la redundancia, todas las decisiones públicas? ¿Sí? Para construir una sociedad más fuerte. O sea, necesitamos que la sociedad tenga una actividad más importante en su participación. ¿Para qué? Para que acote al servidor público, lo vigile, ¿sí? Lo regule, pero también a estas empresas. Yo insistiría, de veras, es que es inaceptable para nuestra sociedad que un trabajador pierda su empleo. Es inaceptable para una sociedad que un trabajador tengo que aumentar, ahora me aumentaron al 30, más 1 de IVA, entonces voy a pagar 3% más y ahora si uso celular, esto. Puedes llegar a un estudio que a un ciudadano modelo, con esta reforma, le subiste 13, 14% sus impuestos. Si tiene televisión, si tiene esto, si tiene aquello, si la gasolina, aquello. Está bien. Hay que salvar al Estado mexicano, está bien. Y hay que hacer que el Estado mexicano, o en consecuencia el gobierno, gaste menos en cosas superfluas, estos 156 mil millones de pesos que yo hablaba de prestaciones, que se invierta bien, infraestructura y demás. Sí, de acuerdo, todo eso hay que hacerlo y todo el mundo tenemos que pagar el costo. Sí, pero faltan los históricos. Ahí está. Digo, hay 30 y tantos años, estas empresas tienen que pagar.
Nosotros pensábamos que en Felipe Calderón íbamos a tener un aliado cuando se empezó a atrever a hacer una crítica a estas empresas. Bueno, ¿quién lo cree? Y terminó, Dos días de gloria y terminó doblegado. Le dijeron, oye, ya no te vamos a dar dinero para tu campaña del 2012, ¿sí? Ya no te vamos a dar dinero para tu partido, para las campañas del próximo año, y las televisoras ya no vamos a empezar a hablar bien de ti, ¿eh? Ya no te vamos a cuidar. Ya te vamos a sacar tus cositas, ya vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro. No, bueno, a ver, espérame. Entonces mejor hagámoslo así. Para eso requerimos una sociedad fuerte. Para eso necesitamos una sociedad fuerte. Sí, aquí vamos a... decía el presidente Frederico Cardoso del Brasil, hacer más público lo público y más privado lo privado. Es correcto. El interés público es válido, el interés privado es válido, pero no hay que revolverlos. Claro. El interés público es el de todos, el interés privado es el mío, el de cada quien. Claro. Y no se puede salvar el interés de la mayoría si no es fuerte el interés público. Ahora, ¿quién vigila el interés público? La ciudadanía. Si el país no tiene una sociedad fuerte, no puede tener un Estado fuerte tampoco. Bueno, evidentemente la participación ciudadana es un elemento fundamental para el futuro. Creo que en medida que la sociedad civil participe más activamente en todos los temas del poder público, será que pueda eficientarse estos mecanismos de toma de decisiones, por un lado. Por otro lado, me referiría a que debemos de insistir en el tema de reforma del Estado, reconceptualizar el Estado, discutir nuevas reformas tributarias. Tenemos que sentarnos y reconceptualizar o retomar el Estado mexicano. Perdón, quisiera redundar mi idea. Creo que es muy importante, solo en esta hora hemos discutido temas que no hemos podido entrar a fondo, que son determinantes para una sociedad más justa. Perdón, el tema del combate a la corrupción. Creo que es un tema Ese fundamental. es el tema de los temas. Eso es un tema fundamental. Pero es una que resultante. pudimos retomar de una manera muy superficial. Muchos temas los que tenemos que discutir. Por eso no debemos de mandar hasta noviembre el tema tributario, los nuevos impuestos, porque obviamente no nos da tiempo y el último día son la 1, 2 de la mañana y estamos haciendo parches o Frankensteins espantosos. Tenemos que discutirlo a partir de enero, febrero, una mesa responsable, amplia, y qué México queremos. Mira, yo creo que hay una agenda muy clara, muy puntual, hay que irla detallando, no es nueva, es una agenda que ha estado estancada. Ahí donde dice la gente que se perdió el rumbo de la transición democrática, ha estado estancada, y tocó trabajar mucho en el tema sobre la reforma del Estado. Yo lo que creo es, ¿qué es lo que tenemos que hacer los partidos de izquierda? Y yo soy optimista en el tema, soy profundamente optimista. Tenemos que retejer una serie de alianzas nosotros, ¿con quiénes? Con los jóvenes y con las mujeres. ¿Qué es lo que estamos planteando? Son cosas muy básicas, pero ahí es donde está la verdadera profundidad de cómo entrar en el tema de la corrupción. Los jóvenes me interesa mucho. Hay que meternos, digamos, en este tema del gasto. Estamos a punto de aprobar próximamente el presupuesto. Tenemos que hacer que las políticas públicas reinvolucren a los jóvenes. El bono demográfico es un tema del que todo el mundo habla y la izquierda no lo está trabajando lo suficientemente. Apenas acabamos de empezar a retomar el tema de cómo nos volvemos a empezar a meter las universidades, cómo reformulamos mecanismos para que los jóvenes sean participativos y actores de esta agenda, porque esta agenda puede ser muy, digamos, pero muy... ¿cómo politizar a la juventud? No, bueno, hay que hacer que los partidos políticos volvamos a ir con los jóvenes, volver a abrir las puertas. Es un tema educativo también. Y especialmente con las mujeres también. Ojo, las mujeres son el verdadero activo político de este país y nadie está trabajando con ellas. ¿Y nosotros somos el negativo? Nosotros somos el activo político más... Oye, a ver, yo estando de acuerdo con ustedes. Por ejemplo, en próximos días, dependiendo cuándo se grabe cuándo se transmite este programa, como dice Porfirio, vamos a estar discutiendo el egresos. Hay un debate que vamos a dar ahí muy fuerte y que es un tema de conceptualización. La propuesta que manda el Ejecutivo es una cantidad impresionante de dinero a seguridad pública. Y no crece en esa proporción. Ese es un gran dato. Ojo, y no crece en proporción el apoyo a educación. Nosotros, evidentemente, la izquierda va a plantear que mandemos más dinero a educación a esos jóvenes que hablamos. Y menos al ejército. Porque es muy sencillo. Nosotros tenemos que hacer, de todo lo que hemos hablado, que este país tiene que seguir teniendo esperanza colectiva. Tanto la población como la clase política, todo el mundo tenemos que tener esperanza. Hay una decisión muy sencilla que vamos a tener que tomar en ese tema y yo me voy a meter mucho a debatir ese tema en el tema del presupuesto. ¿A dónde mandamos a nuestros jóvenes? ¿A qué ejército? ¿Al ejército de la delincuencia? ¿Al ejército formal? ¿O al ejército del gran ejército que yo le llamaría de la esperanza? Yo prefiero al ejército de la esperanza y eso habla de mandar una cantidad impresionante de recursos para que ningún joven pierda la oportunidad de ir a la escuela.
Ese es lo más triste que puede pasar en una sociedad. O universidades, ciencia, O tecnología. sea, que no puedas tú becas entrar, para los jóvenes que tú no puedas preparatorianos, entrar a la educación media escuela por superior. falta de recursos. Es inaceptable para una sociedad. Y ahí vas construyendo una sociedad fuerte. Alguien que va a la escuela es alguien crítico, es alguien que observa, es alguien que tiene conocimiento y es alguien que quiere fortalecer esta sociedad. Yo quiero, diría eso. quiero que cada uno de ustedes diga alguna idea que se le haya quedado en el tintero. Yo voy a decir la mía. No es dinero para la seguridad, es para la militarización del país. Claro. Desde la época del general Cárdenas, en el primer plan sexenal, 34-40, él planteó la mitad del presupuesto a la educación. Y llegó al 45, el general, al 48. Y él, que era militar, dijo, y reducir el dinero del ejército. Antes, cada año, desde el informe, decía, subimos tanto a la educación y ahora es tantas veces más que el ejército. Era el punto de comparación y ahora ya se revirtió. Dicen en Sudamérica, hay que adoptar una generación. Adoptar. Todo para una generación, hombres y mujeres. Sí. Todo para la educación, todo para la salud. Si salvamos una generación, salvamos al país. Y ese es el debate grande. Ustedes pensarían igual. Esta es una supergeneración, Porfirio. Una última palabra, cada uno nos están llamando, algo que quieran dejar en el público. Yo quisiera sintetizar, a mí me parece que este debate es importante, se va a seguir dando, que paguen los que no pagan y que en el tema del gasto, que reciban los que no reciben. Y ahí es donde hay los importantes nichos de trabajo. Con las mujeres, por ejemplo, con las madres solteras. Hoy cada vez las madres solteras son más representativas de nuestra sociedad, de liderazgo. Absolutamente. Necesitamos hacer políticas públicas y programas para involucrarlas. Jóvenes, universidades y bueno, la parte y represtigiar a la clase política. Jaime. Bueno, yo creo que son muchos elementos que habrá que discutir, pero por supuesto con la sociedad en una retroalimentación por los medios de comunicación, pero tendremos que ir definiendo hacia dónde queremos llevar a México. Yo saludo que en lo ideológico la izquierda vamos caminando con consistencia. Saludo también que en los planteamientos hay mucha uniformidad y será muy importante que vayamos construyendo el futuro de una manera seria, fuerte y podamos replantear qué futuro le vamos a dar a nuestro país. Una última palabra. Me gustó mucho la definición de Armando, que los que tienen aporten y hay que aportarles a una mejor calidad de vida a los que no tienen. Así bien de cuentas eso. O sea, no podemos ser un país de desposeídos con grandes ricos. O sea, la justicia y la democracia no es un concepto abstracto, es un concepto concreto. ¿Tienes para comer o no tienes para comer? ¿Tienes para gasto superfluo de los mejores 20 yates que hay en el mundo? ¿Sí? 11 pertenecen a mexicanos. ¿Ah, sí? Así de sencillo. Sí, es absurdo. Es absurdo. Y de trajineras. Ahora, ¿por qué me voy al tema de los yates? Pues porque es el gasto más superfluo que puede tener cualquier ser humano. Es el más superfluo, porque es el que tiene menos utilidad y el más gente que tiene que servirte una taza. Es la taza más cara de café que puede darse es en el mar. Por eso me voy al gasto más superfluo. Y al más básico, el niño que no tiene para desayunar. No podemos tener una sociedad así. Resolvamos el tema del ingreso y de la pobreza, ¿sí? Y nuestra sociedad va a caminar y va a ser realmente una sociedad democrática. Y a cortar la brecha, ¿no? Sí, bueno, ojalá y este programa, yo les agradezco mucho, recuerdo Jaime Álvarez Cisneros es del Partido Convergencia, Armando Ríos Peter es del Partido de la Revolución Democrática y Óscar González Yáñez del Partido del Trabajo. Yo agradezco mucho en los días en que se está reconstruyendo el frente que hicimos y que yo tuve el honor de coordinar hasta hace unos pocos meses. Y este es un mensaje. Habrá otros partidos que dirán lo suyo, pero en este caso, retomo lo de Jaime, es muy notorio que tenemos un programa común, aunque tengamos especificidades, y que estamos empujando juntos en la Cámara y en el país para tratar de cambiar las cosas. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Porfirio.